cristiano. Entonces, si nos vamos abajo de una palota, nos van a decir paloteños. ¿Memoriales? Entonces, en realidad no nos debe dar miedo el lugar donde estemos. Y no necesitamos un lugar para que la presencia de Dios esté ahí. ¿Verdad? Si nos vamos a la playa, como dice Rosy, ahí no está Dios. ¿Verdad? Entonces, no, yo quiero que entiendan, el principio de dar no obedece a una necesidad, obedece a una reflexión y a un principio de crecimiento espiritual. Entonces, amén. Hoy terminamos la serie La Santidad. Casi vamos a completar 3 meses hablando sobre la santidad. Y lo que quiero hacer en esta mañana solamente es hacer un recapitular, hacer un resumen. Y quiero resaltar aquellos puntos que necesitamos recordar sobre este tema. Y empezamos hablando sobre la santidad, en primer lugar, porque de todos los principios y de los atributos que habla la Biblia, del que más se refiere, del que más habla, del que más hace énfasis, es sobre la santidad. En cada libro de la Biblia encontramos la enseñanza de la santidad. Y hablamos de la santidad también porque ese es un mandato para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a ser más santos si no entendemos la santidad de Dios? Tenemos que conocer la santidad de Dios. Y en la medida en que conocemos la santidad de Dios, entonces entendemos el principio en que nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que ir cambiando. Entonces voy a hacer este resumen, vamos a terminar y vamos a empezar una pequeña serie el domingo que viene sobre los rasgos de una iglesia sana. Yo quiero compartir sobre este principio porque, bueno, si usted, yo quisiera que todos estuvieran aquí toda su vida, ¿no? Pero si usted un día Dios lo cambia a otro lugar, tiene la necesidad de ir a otra ciudad por el trabajo, usted pueda distinguir lo que es una iglesia sana. Y en ese tiempo urge poder distinguir. No todas las iglesias son iglesias que están enseñando la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que enseñar debe estar basado en la palabra del Señor. Esa es nuestra regla de oro. No lo que yo quiero, no mi principio. Yo tengo muy buenas ideas, tengo muy buenos principios, pero a nadie le interesa lo mío. ¿Por qué? Porque estamos basados en la palabra del Señor. Antes de continuar, Rosy me compartió una palabra que nos dio, y nos han dado muchas. Y viniendo del carro, ayer, cuando veníamos para acá, yo le empecé a decir, mira, seguido vio nuestra palabra y no tenemos la delicadeza de poderla compartir. Y dice, pues sí, ya nos pusieron esto y está muy bien, está muy padre. Hace como muy seguro de nosotros. Pero yo dije, no, si esta persona tuvo la gentileza de alzar su teléfono y de poder llamar y hacer una llamada de larga distancia, yo creo que amerita que nosotros lo podamos compartir. Entonces yo le dije a Rosita que hablara con su mamá, que nos pudiera compartir esa palabra que nos dieron antes de iniciar, porque yo la considero muy importante en todo lo que estamos hablando. Entonces, señora Yolanda, tiene lugar para que nos compartan eso. Sucedió no sé cuándo, ayer, no sé. Sí, pues me cuesta mucho trabajo estar aquí hablando, pero de la semana yo siento que tengo una amiga que es profeta y vive en Veracruz, y ella es una persona siempre, yo le hablo y la gente que está junto de mí me dice, ¿quién es Santa? Mejor me voy a hacer todas mis cosas, yo te hago la comida, te lavo, porque es muy buena para hablar, para exhortar, para aconsejar, para muchas cosas. Yo le tengo mucho amor a mi amiga, pero esta vez no le hablé yo, sino ella me habló. Y ella es muy difícil que hable, es una persona que siempre está ocupada porque siempre tiene mucha gente que va a ver la ciudad para
cuando yo vine a hacer mi devocional, el Señor me mostraba que era un fruto, una flor comestible, no era una de ornato, no era una cosa comestible, es una cosa que Rosita está dando. Me imagino que estaba hablando de nosotros, los pastores que tenemos, están dando comida fresca, comida agradable, comida que se antoja. Dice, no de ornato, no nada más por fuera, no es una palabra, no están dando palabras para que te sientas tú contenta o a gusto, sino más bien una palabra de sabiduría. Y me decía, Santa, dice, ahora en día las iglesias están dando palabras nada más de ornato, no palabras de sabiduría. Entonces, yo comentándole a Rosita, le decía yo, ¿sabes qué, Rosy? Pues échenle ganas porque la verdad, nos lo está diciendo el Señor, que está contento, que está muy agradecido con ellos porque nos traen palabras que a veces nos incomoda un poco estar sentados ahí porque sabemos que no estamos haciendo, ¿verdad? Pero que el Señor está mostrándonos que la vida va como esta noche. Así que felicidades y oración a nuestros pastores, ¿verdad? A mí me habló muy fuerte cuando dijo que no era una comida de ornato, ¿verdad? Y la comida de ornato no es digerible, no se puede comer, y la gente no crece. Y ese es el mismo sentido. Por eso yo sentí que era una palabra muy acertada, porque ese es mi sentido, ¿no? El alimento que se está dando es un alimento chatarra, que no alimenta. Y nosotros estamos por dar un alimento que nutra. ¿Por qué no se da ese alimento? En primer lugar, porque hemos caído en una desviación del Evangelio. El Evangelio ha decrecido, nos hemos desviado del Evangelio y no hemos entendido el Evangelio central, y nos hemos centrado más en la comodidad del hombre. Entonces se hablan temas que tengan que ver con la comodidad del hombre, centrado en el hombre. Pero la palabra que alimenta es una palabra que confronta. Dios no permite que estemos estancados. Y cuando la palabra de Dios es expuesta conforme al Evangelio, es una palabra que trae cambios a nuestras vidas. Y en muchas de ellas golpea. Entonces, a muchos no les gusta ese tipo de Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es fuerte. El Evangelio es fuerte. El Evangelio sacude. Y lo necesitamos hoy en día. Segunda de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nos dice que tenemos que limpiarnos de todo aquello que contamina la carne, que contamina el espíritu, y que nos lleve a la perfección de la santidad, dice, en el temor de Dios. Esta palabra, temor, en el original es una palabra que describe a la persona que huye, una persona que sale corriendo, literalmente una persona que sale corriendo. Pero esta palabra aplicada en el contexto se está refiriendo a aquellas personas que conocen quién es Dios, que con Dios no podemos jugar, que cuando Dios nos está invitando a hacer cambios en nuestras vidas, entonces entra un temor de respeto, sin desconocer que el Dios que tenemos, que el Dios que servimos, es un Dios fuerte, es un Dios celoso. Y que cuando Dios nos invita a hacer una limpieza en nuestras vidas, una limpieza en lo carnal y en lo espiritual, está hablando que debe obedecer a ese respeto que cada uno de nosotros debemos de tener con Dios. Pero que no debemos olvidar que este Dios también es fuerte. Que si no hacemos las cosas bien, que si no obedecemos a Dios, entonces nos vamos a encontrar con un Dios severo.
Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nuestro cambio que está hablando aquí Pablo no obedece necesariamente a que estemos temblando delante de Dios. De que cuando vamos con Dios vamos a dejar de hacer las cosas malas porque le tenemos un miedo y estamos pensando en el castigo. Bueno, las personas que nos han haciendo bien las cosas y que tal vez no están en los caminos de Dios, deberían de pensar así. Porque esa es la manera en que a su tiempo Dios va a actuar. Pero aquellos que obedecen al Señor y han entrado en ese proceso de cambio, de transformación, entonces no es el temor al castigo, sino al respeto que encontramos con Dios. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos más a Dios, como ese Dios santo, ese es uno de los atributos mayores que le da la Biblia, entonces nosotros obedecemos muy fácilmente y lo hacemos porque entendemos quién es Dios. No porque tenemos miedo al castigo, no porque nos vamos a ir al infierno y porque Dios está ahí con una varita a ver a qué nos va a pegar, sino porque infunde un respeto y un temor. Eso es algo que hemos olvidado. Muchos de nosotros ni entendemos lo que es respetar a Dios, pero la santidad obedece a ese respeto porque lo conocemos, porque hemos pasado aquí más de un año hablando de Dios, conociendo de Dios, porque necesitamos conocer a Dios. Y la única manera en que nosotros tengamos un respeto con Dios, un real respeto con Dios, es conocer tal y como la Biblia nos enseña. Entonces, quiero hablar de algunos conceptos que estuvimos hablando, fueron más de 12 temas que estuvimos hablando, más de 2 meses, sobre la santidad de Dios. En primer lugar, las acciones del hombre, dice, obedecen a algo interno. Fueron de las primeras prácticas que estuvimos compartiendo. Y estuvimos hablando de que somos pecadores no porque pecamos. O sea, quiere decir que el principio que nos habla la Biblia es que ¿cuándo te conviertes en un pecador? ¿Desde el momento en que mientes? ¿Desde el momento en que robas? No. La Biblia dice que nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es el pecado. Y no necesariamente se tiene que manifestar de una manera. Nuestra naturaleza es pecado. Y porque nuestra naturaleza vivimos en pecado es que nosotros manifestamos los pecados. Robamos, mentimos. Eso es algo que ya está dentro de nosotros. Por eso les decía que cuando vemos a un bebé muy pequeño, lo vemos muy santo, un angelito de Dios. Pero ese angelito de Dios, dentro de su naturaleza, ahí está su condición para pecar. Nomás hace falta la oportunidad. Cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a caminar, empiezan a hacer de las suyas. Un niño empieza a mentir, un niño empieza a robar, un niño empieza a ser egoísta. No le tenemos que enseñar. No tiene que ir a una escuela de cómo pecar, porque ya lo tiene internamente. Ya hay niños egoístas, ya hay niños que saben mentir, sin necesidad de enseñarle nada, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, cuando Dios habla de transformar nuestras vidas, habla de un milagro. La salvación es un milagro, no es solamente una decisión, como muchos a veces nos lo han enseñado. No solamente si yo paro la mano, acepto a Jesús en mi corazón y ya soy salvo. No, en realidad hay un proceso, ya lo hemos hablado. No voy a detenerme en eso. Pero Dios tiene que hacer un milagro dentro de la salvación para poder transformar nuestra vida. Y a eso le llamamos la regeneración. ¿Cómo lo explica la Biblia? Con el nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros, para poder ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y esa es una obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. En su momento, más adelante lo vamos a explicar más profundamente. Todo lo que hemos pasado este año es solamente poner algunas bases, pero van a haber temas que los vamos a meter a fondo. Por ejemplo, no hemos hablado de la soberanía de Dios en una forma intensa. En su momento lo vamos a hablar. Porque cuando entendemos la soberanía de Dios, vamos a entender muchas de las cosas
que pasan aquí en esta tierra, las cosas se nos pasan y que obedecen no a un volado, no a la cosa de la naturaleza, no a la suerte, sino muchas de las cosas que están pasando en nuestras vidas hoy en día obedecen a la soberanía de Dios. Entonces, el problema de conducta que nosotros tenemos es algo interno, es algo de naturaleza. No es que cambiamos el entorno y el hombre va a ser mejor, ¿no? Como vemos en la tele, ¿no? Que varias zonas de algunos lugares que eran zonas de perdición ahora los convierten en zonas deportivas. Está bien. Y podemos hacer más zonas deportivas, más alumbrado público, en donde no hay las calles oscuras, poderlas alumbrar muy bien, poder aumentar la escolaridad de las personas, que no haya pobreza. Pero no va a haber un cambio en la gente, porque el problema ¿qué? Es interno. La gente puede ser más educada. Quiere aquellos hombres filósofos, estudiosos, los científicos, aquellos que los llama la NASA para ser unos científicos de vanguardia. Bueno, esos científicos de corbata, de mucha sabiduría, de mucha filosofía, que viven en casas muy grandes, que ganan muy bien, también pecan. También fornican, también adulteran, también son mentirosos, pero con corbata. Pero no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el problema no es la cultura, el problema no es el dinero, el problema no es donde vivimos, sino es algo interno. Y mientras Dios no cambie nuestra vida, y Dios no cambie el corazón de la gente, el hombre va a manifestar lo mismo. Entonces no se trata de tener una buena voluntad. Bueno, ahora en adelante me voy a portar bien, porque eso es lo correcto que debo de hacer. No es eso. No obedece a un buen deseo. El hombre puede tener buenos deseos y buena voluntad. ¿Cómo se los he explicado esta tendencia? Como el hombre que engaña a su esposa y le dice a su mujer, mira, si tú me vuelves a engañar, me voy a divorciar de ti. Y estamos hablando tal vez de un hombre que no quiere divorciarse, de un hombre que valora la familia, valora a la esposa, y en realidad no quiere divorciarse. Pero cuando este hombre no es cambiado, y no entra en ese proceso de un cambio de naturaleza, cuando menos pensamos ya está otra vez engañando a la esposa. Entonces resulta que la esposa se divorcia, el hombre queda sin sus hijos, sin su casa, pero en su corazón tal vez no estaba en divorciarse. No quería dejar a la esposa, pero ¿por qué lo hizo? Porque obedece a algo que está dentro de su corazón. Es como el borracho que le dice al doctor, vas a morir de cirrosis. Si sigues tomando, vas a morir. ¿Y qué pasa con aquellas personas? Siguen tomando y mueren de cirrosis. ¿Qué dicen las cajetillas de cigarro? Aquellos que conocen las cajetillas de cigarro. Fumar causa cáncer. Vienen ahí, por ejemplo ayer estaba con mi compañero de trabajo, todavía ayer estuve trabajando y me prestó su cajetilla de cigarros, y ahí en la foto de esa marca de cigarros venía una persona abriendo la boca, yo no sé si lo ha visto, y adentro una cosa negra, cáncer de boca, cáncer en la garganta por el cigarro. Y le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Mira, te vas a morir por un poquito. Pero la cosa es que poco a poquito me estoy muriendo. La gente lo sabe. Los cigarros tienen una leyenda de que estás fumando veneno, de que vas a ser más propenso a un ataque de corazón. Así lo dice la cajetilla de cigarros. ¿Y ustedes creen que la gente deja de fumar por eso? Hasta me da risa. Debería ser un disuasivo, que la gente le entrara un poquito de respeto, de temor a su vida. Pero no es cierto. La gente sigue fumando. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente no puede dejar aquello que destruye su vida? Porque obedece a algo interno de su vida. Hay un problema en su corazón. Por eso el esposo es capaz de engañar, la esposa es capaz de mentir. Por eso los papás pueden violar hasta los hijos. Somos capaces de todo cuando nuestra vida no está transformada. ¿Y saben por qué lo digo de esta manera?
Porque nosotros, que Dios ha tocado nuestras vidas y que hemos entrado en una regeneración, nos debe ser fácil entender a la gente y de no señalar. Aquella persona, aquel marido, aquel esposo, aquel tío, aquella tía que nos ha agredido, que ha abusado de nuestras vidas, que ha sido capaz de destruir nuestra vida, ahora podemos entender por qué son capaces de hacerlo. Y por qué tenemos la habilidad y podemos entender por qué tenemos que perdonarles. Porque una persona que no tiene a Dios es capaz de todo. Porque yo puedo perdonar al tío que abusó de mí. Porque yo puedo perdonar al tío que violó de mí. Porque no tiene a Dios. Y cuando una persona no tiene a Dios, somos capaces de cualquier cosa. Por eso les decía que el que está en la cárcel y tiene cadena perpetua no es diferente ante los ojos de Dios por aquella persona que camina libre. Es igual de pecador, con el mismo potencial de hacer lo mismo. ¿Qué se necesita? Dios cambiar su vida. ¿Cómo es que Dios puede cambiar su vida? Bueno, necesitamos compartirles el evangelio correcto. Número 2, la santidad de Dios es incomparable. Bueno, volviendo a la pregunta a la primera de que es algo interno, bueno, para poder hacer ese cambio, les decía, Dios necesita hacer un milagro. ¿Cómo un puerco puede dejar de ser puerco? Tiene que cambiar su naturaleza. ¿Cómo un puerco puede ser un conejito o un gatito? Tendríamos que cambiar su naturaleza. Un puerco va a ser puerco. Si tú lo agarras, lo lavas, lo perfumas, le pones un muñito, lo puedes poner en la sala de tu casa. Pero en un descuido te va a salir y va a volver al chiquero. ¿Por qué? Porque es un puerco. ¿Y qué va a hacer el puerco? Ser un puerco. No, esa es su naturaleza. Y es lo mismo con el pecador. El pecador no va a hacer otra cosa que ser pecador. Constantemente el pensamiento, sus deseos, sus motivaciones es hacerlo mal. Por muy santo que parezca, por muy bueno que parezca, aunque lo veamos con una aureola, si Dios no ha tocado su vida y no la ha transformado, su tendencia va a ser pecar. Número 2, la santidad de Dios es incomparable. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solo tú eres santo. Hay varias partes en la Biblia donde dice, solo tú eres santo. Tu santidad es incomparable. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, yo creo que quiere bien claro, más que hablar de que Dios es sin pecado, más que está diciendo de que Dios no peca, en realidad está diciendo con esta palabra y con esta frase que Dios es diferente a todos los demás. Dios es diferente. O sea, no podemos comparar a Dios con nada. Es muy común en el argot cristiano decir, bueno, mira, esta persona se porta muy bien, oh, es un hombre de Dios. No, hombre, cada día te parece más a Jesús, cada día te parece más a Dios. En realidad no es correcto eso. Porque cuando la Biblia dice que Dios es santo y es único, está diciendo que no hay manera de comparar, no hay un rango de comparación. No podemos decir el hombre más santo que tanto más es a Dios a comparación con Dios. No es posible, no hay un rango, porque Dios es único. Tampoco es correcto decir Dios es el número uno, porque entonces si decimos que Dios es el número uno, entonces hay un segundo lugar. ¿Y quién tiene el segundo lugar? Bueno, pues a lo mejor el que más se porte bien. Pero entonces estamos diciendo que puede haber un rango, puede haber una comparación. Pero en realidad Dios no es número uno. ¿Por qué? Porque no hay ni segundo
sea, no hay nada. Es incomparable. Cuando hablamos de la santidad, estamos diciendo que Él es único y no hay nada que se parezca a Él. Amén. Entonces, Dios no es como nosotros. Ni poquito. Dios no es como nosotros. Entonces, tampoco podemos decir que Dios es más grande que nosotros, porque no hay manera de comparar. Entonces, este concepto de entender la santidad de Dios, nos damos cuenta de que conocer a Dios nos hace entender su majestad. De que cuando venimos aquí a alabar al Señor podemos decir a quién estamos alabando, a un Dios que es incomparable, a un Dios que no es como nosotros, que no lo podemos medir, que no le podemos decir que es más bueno que alguien. No hay medida. Él es único, Él es santo. Obviamente que cuando la Biblia habla de santidad está hablando de que Dios es sin pecado, que en Él no hay maldad, que en Él no hay injusticia, pero sobre todas las cosas que es incomparable. Hay algunas canciones que hablan de eso, ¿verdad? Algunos acordarán de algunos cantos que hablan sobre que Dios es incomparable. Número 3, la evidencia de una persona regenerada. Entonces, hemos hablado, jamás me voy a cansar de decirlo, la evidencia de una persona regenerada es la santidad. Entonces, es muy importante entender que el parámetro para saber que alguien es cristiano no es si decidió recibir a Jesús en su corazón. Ese no es el parámetro. Esa historia ya está trillada. ¿Cómo saber que alguien está en nuestra vida de vuelta? Pues porque recibió a Jesús en su corazón. Eso es tan engañoso. Eso es algo tan perverso. Porque, ¿qué es lo que está pasando con esto cuando decimos que solamente porque recibió a Jesús en su corazón? Porque la mayoría de las veces, cuando compartimos el Evangelio, lo compartimos de una manera distorsionada. Y la mayoría de las veces también la persona que comparte comparte un Evangelio correcto porque ni esa persona lo conoce. ¿Y cómo podemos decir que una persona es transformada cuando no lo confrontamos con el Evangelio y solamente le decimos, bueno, ¿quieres cambiar de vida? Solamente tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Pero si no le hablamos de un Evangelio correcto, ¿cómo entonces se podrá arrepentir de su vida? Sino a veces lo único que le decimos es, ¿quieres recibir en tu corazón? Y le explicamos de lo que se tiene que arrepentir y le explicamos de lo que es el proceso de la cruz, de la regeneración, de la santificación. Y solamente decimos, ¿quieres? Como si fuera a lo mejor costó. Entonces mucha gente levanta la mano, recibe el exceso, pero se va a su casa y ya siente que ya la hizo. Pero no le decimos que cuando la gente quiere recibir a Jesús, pero uno de los procesos de regeneración es que tenemos que hacerle Señor de nuestra vida. Que ya no soy yo el que ordena en mi vida, sino que de ahora en adelante es Él el que va a ordenar en mi vida y que ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Pero mucha gente no está dispuesto a eso. Porque no se lo decimos. Le hablamos de la bendición, le hablamos de cambio en su vida, le hablamos de que Dios va a cambiar su vida, su matrimonio, su economía, pero no le hablamos de que hacernos cristianos quiere decir que se va a someter a la voluntad de Dios y que ya no somos nosotros los que vamos a tomar decisiones, sino es Dios en nuestra vida. La gente quiere recibir a Jesús en su corazón, pero no quiere dejar de pecar. La gente quiere un cambio en su matrimonio, pero no quiere dejar su estilo de vida. ¿Y tú crees que Jesús recibirá a Jesús en su corazón? En vez de hacer un favor, nos estamos mandando más al infierno. Entonces, ¿cuál es la evidencia de una persona que ha sido regenerada? Tiene forzosamente que haber un cambio en su vida. A mí no me digas que te sabes toda la Biblia, hermano. Yo me sé mucho de eso, ¿eh? No, yo me sé toda la Biblia, hermano.
carácter, su forma de hablar, cómo responde ante un problema. Entonces, eso de que yo reciba eso en mi corazón y ya de eso es un engaño. ¿Y saben por qué yo enfatizo mucho eso? Porque yo no quiero cargar la responsabilidad de sus vidas por echarles una mentira. Hasta que no veamos el fruto de su vida, ¿sabes qué? Podemos atestiguar que tu vida ha sido tocada por la mano de Dios, porque lo podemos ver. Ahora, yo no soy nadie para decir quién es santo y quién no. No tengo la autoridad. Pero Dios nos da el parámetro para poder ayudar y para poder encaminar a la gente para que la gente esté segura de su salvación. Pero si una persona está robando, si una persona está mintiendo, si una persona está adulterando, yo no le puedo decir que es una persona salva solamente porque recibió a Jesús en sus corazones. Y no vemos un cambio en su vida. Entonces, a la gente quiere bendición y quiere beneficio. Y sí, la gente está dispuesta a parar las manos, pero no está dispuesta a morir a uno mismo. ¿Amén? Entonces, la evidencia de una persona regenerada es que camina en santidad. Tiene que caminar en santidad. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos diciendo, verdad? No es llegar a mucha gente y las trae a la vida, porque nos confundimos. No es que sanan a los enfermos, porque los confundimos. No es una persona que predica bonito, porque lo podemos confundir. No es una persona que da una palabra profética y decimos, este es un hombre ungido, olvídate, este es un hombre salvo. Esas no son las evidencias. La Biblia está llena de eso. Primero de Corintios habla de eso, de hombres manifestándose los dones, las sanidades, los prodigios, pero en adulterio, en fornicación, una iglesia concientizando el pecado. Eso no es el fruto. El fruto no es de que te ganes más gente, el fruto no es de que seamos una iglesia más grande, el fruto es cuando tu vida es conformada al carácter de Jesucristo. Número 4, la santidad no solo ocurre internamente. En otras palabras, es algo que todo el mundo, lo que estamos hablando, debe de notar. Por ejemplo, la benignidad, esta palabra que aparece en el Nuevo Testamento, la benignidad en el griego es Christotes, así como se escucha, Christotes, y significa bondad. Pero esta palabra, benignidad, no solamente es una cualidad, sino es una bondad en acción. Una persona que dice ser benigna no solamente es algo que tiene en el corazón, sino que lo demuestra. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la Biblia es una iglesia sana? Una de sus características es que somos una iglesia que nos gusta bendecir, nos gusta ayudar, nos gusta ayudar al hermano. Tal vez a esta persona o el que está de aquel lado, tal vez no lo conozco muy bien, pero lo que me mueve a mí es esa benignidad en mi vida, esa santidad que la puedo demostrar. Y que no solamente lo hago por la persona, si yo veo que alguien tiene necesidad y está en mí el poder ayudar, entonces lo voy a hacer. No solamente decir, voy a orar por ti para que Dios te bendiga, pero tú no puedes bendecir. Si tú eres una persona que Dios está tocando tu vida y caminas en un proceso de santidad, uno de los frutos es ser benigno. ¿Y cómo es la benignidad? Demostrándolo. ¿A poco lo vamos a creer aquí que somos una iglesia sana cuando ninguno de nosotros nos ayudamos? Somos egoístas. Cuando vemos la necesidad de alguien, cerramos nuestros ojos, nos hacemos ojos de hormiga. ¿Cómo yo puedo saber que Dios ha tocado tu vida? Bueno, lo tenemos que ver. No solamente lo decimos, no solamente lo predicamos, no solamente tratamos de mostrar que somos hombres que venimos a la iglesia,
sino que lo demostramos con nuestras acciones. Y saben que de eso no hay mucho. Venimos a la iglesia, yo mi interés, mi necesidad, mi trabajo, y no tengo para más, y no me pidan, y no me digan, y no me digan que hay que volver, porque apenas tengo para mí. Esa es una mentira. Nosotros, en la medida que tengamos, en esa medida podemos dar, podemos bendecir, podemos ayudar al hermano, podemos visitarlo, podemos darle una despensa. Ay. Ese cristianismo de que nomás venimos los domingos y ya somos cristianos, qué bonito venir a alabar al Señor, y no nos fijamos en la necesidad de la gente, estamos muy lejos de donde iglesia está. ¿Saben qué? Ojalá que este tipo de bondad o de benignidad no es algo que tengamos que anunciar aquí. Bueno, hermanos, fíjense que vamos a ayudar a tal hermano porque fíjense que se quedó sin casa, se le quemó y pues vamos a ayudarle. Deben de nacer de nosotros. Ni siquiera tenemos que decirlo acá. Amén. Y créanme que qué bonito va a ser cuando la gente de afuera vea lo que nosotros hacemos aquí. Dice Jesús, entonces creerán cuando vean, cuando la manera en que nos amamos, la manera en que nos comportamos, que nos echamos la mano, que aunque a lo mejor no tengo mucho que dar al hermano, lo poquito que tengo, ¿sabes qué? Mira, tengo 100 pesos, ahí están las 30. A lo mejor esos 100 era para mi comida, pero voy a confiar en Dios pensando que voy a sembrar en tu vida para poderte bendecir. Y de eso poquito que tengo a lo mejor no es mucho, pero ¿sabes qué, hermano? Mi corazón te lo voy a dar. Esa es la dignidad que habla la Biblia. Esa es la santidad que se tiene que notar. Entonces debemos demostrarlo con hechos y con acciones, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quiero hacer una nota con esto. El ayudar y el bendecir a la gente no es algo fingido ni por obligación. ¿Sabes? Si tú eres una persona que lo haces por obligación, mejor que lo hagas. Entonces tú tienes un serio problema y hay algo que Dios necesita tocar en tu vida. Ahí les va. Busca bien. Los que tienen más aquí en la iglesia, yo no sé quién tiene más, pero los que tienen más, los que Dios les da más lana, no es para que tengas más, no te la crees que te lo mereces. Si Dios te da oportunidad de tener más, es para que puedas bendecir. No, hay otra razón. No es para atesorar y tener nuestros graneros, como dice la Biblia, y tener más en el banco, tener más mucho, como decimos, tener más la seguridad. Esa no es la bendición que enriquece, sino es para poder ayudar, para poder dar. ¿Para él? Ay, con este cuate está tocando lo que menos quiero. Soy capaz de darle mi vida, pero mi cartera no. No, mi cartera no. Que se consagre mi vida, pero mi cartera ahí no te metas. No, ahí es donde se nota. ¿Tú quieres ser prosperado? Claro que Dios puede prosperar. ¿Quieres ser millonario? Pregúntate para qué. Sí, Dios te puede dar un caso o no. Pero si no sabes compartir, olvídate. Esa riqueza no es la de Dios. Esa riqueza es la que añade tristeza, más la bendición de Jehová, dice, no añade tristeza. La bendición de Dios, la riqueza de Dios, la prosperidad de Dios es bendición. Y entre más das, Dios más te da. Número 5. ¿Sí? En el proceso de nuestra santificación, todos estos puntos
tocamos en temas anteriores, más estoy tratando algunos que creo yo que debemos de recalcar en esta última plática. En el proceso de nuestra santificación, Dios está involucrado. Quiero poner un ejemplo de cómo es que Dios involucra en ese proceso de nuestra santidad. Porque hemos hablado que la santidad es responsabilidad de nosotros. Cuidarnos, venir a orar, cuidar lo que vemos, cuidar de dónde estamos, ¿verdad? Y no tener la excusa con muchos, ¿verdad? Muchos quieren ir a evangelizar a los santos, echarles una copita, santos. Muchos de eso dicen, a veces es superstición. Dios está involucrado en nuestro proceso de santidad. Un ejemplo de ello está en Isaías, capítulo 1, versículo 21 al 25. Isaías, capítulo 1, versículo del 21 al 25. Yo quiero que lean conmigo esta historia. Y aquí está hablando sobre Israel, la está reprochando. Y le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo tu justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos amaban el soborno y bandas las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Dios mete mano en nuestra vida. En la mayoría de las veces cuando Dios tiene que meter mano, normalmente es cuando duele. Es cuando andamos en cabezones, cuando andamos en necios, sentimos que estamos bien y ya nos sentimos que no somos enseñables, que ya lo sabemos todo, y no andamos bien. Eso es otro punto que vamos a hablar más adelante también. Vamos a ver si la Biblia habla o no de la seriedad de nuestra salvación. Pero lo pronto que les puedo decir es que cuando ustedes entran en el proceso de Dios, no se les van de las manos. Y Dios muchas veces tiene que hacer ese proceso en nuestras vidas. Y Dios tiene que intervenir. Y a veces Dios nos prueba fuertemente. Y hay muchas maneras en que Dios nos prueba, Y duele. Les decía el domingo pasado, a veces las pruebas que pasamos, a veces no es el diablo, A veces le echamos toda la culpa al diablo. A veces nuestra necesidad, nuestro problema económico, nuestra deuda, a veces Dios ahí está metiendo mano, haciendo unos blanquitos y ceritos. Y cuando no cooperamos, entonces Dios tiene que apretar la mano. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. No hablamos de la disciplina de Dios. Nos hemos olvidado de hablar de que cuando Dios ve a sus hijos que no andan correctamente, Dios tiene que disciplinarnos y Dios tiene que darnos con la vara. Entendemos mal lo que es el libre albedrío. Es uno de los temas que ya estoy preparando. Mucha confusión en este tema. Y pensamos que como tenemos libre albedrío, no, Dios es un caballero y Dios no puede pasar de tu libertad, porque Dios no nos puede restringir. ¿Quién dijo eso? ¿En dónde dice la Biblia que Dios no se puede meter contigo? ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? Si Dios quiere un límite, entonces no es soberano. Amén. Dirá el barro al alfarero: no me hagas
¿Podrá decirlo? No. Dios tiene que meter en el barro y nos tiene que formar y tiene que moldearnos de tal manera, y el barro nos va a decir, ay, no me gusta así. Respeta mi libre albedrío. Una mala enseñanza. O es soberano o no es soberano. Pero lo vamos a explicar tan claramente a su tiempo que vamos a entender que sí, el hombre sí es soberano, efectivamente. El hombre tiene libre albedrío, pero también Dios es soberano. Y tenemos que entender las dos partes, cómo es que Dios actúa y cuál es la libertad que supuestamente nosotros tenemos. Y que a la mera hora, si se fijan bien lo que dice Pablo en el libro de Romanos, ese libre albedrío que nosotros decimos tener, que en realidad no hacemos lo que queremos hacer. Y las cosas buenas que queremos hacer están en nosotros, pero muchas veces no lo hacemos. Sino más bien el mal que no queremos hacer lo estamos haciendo. ¿O somos libres de albedrío o no? Parece ser que la Biblia dice que no somos tan libres como decimos, que no siempre hacemos lo que queremos, y que muchas veces estamos atados a una naturaleza que va en contra de nuestros deseos. Entonces Dios sí mete la mano, claro que sí. Por eso dice la Biblia que ya ha comenzado la buena obra en nosotros, ¿qué? La dejará medias. ¿Hasta cuándo? Es un proceso que Dios, cuando Dios ha comenzado en tu vida, tienes que tener la seguridad de que Dios trabaja en ti. ¿Es bueno o es malo? Eso es bueno. La santificación número 6. La santificación como consecuencia mejora nuestro estilo de vida, sí, en muchas cosas, pero no quiere decir que no tengamos problemas y tribulaciones. Hay que romper esta tabú, es muy importante. Entre más venga a orar y entre el ayuno, hoy tú puedes ayunar 40 días. Tenemos eso, tenemos una barrera, una protección en donde nada nos va a pasar. La santidad, nuestro proceso de cambio en nuestras vidas no nos excluye de tribulaciones y de problemas. ¿Nos hace un mejor estilo de vida? Claro que sí, porque nos ayuda a convivir mejor con la gente, a ser mejor aceptados tal vez en el trabajo, o al menos estar bien con Dios en nuestra conciencia. Pero eso no quiere decir que no vengan pruebas. Porque a veces, bueno, Dios, ¿qué está pasando? Si yo estoy bien, vengo a la iglesia, me porto bien con mi esposa, leo la Biblia, soy fiel, diezmo, me porto bien, ¿por qué me viene esto? ¿Qué? Yo no digo que no te iba a pasar nada. Más bien nos advierte que cuando tengamos tribulaciones, que cuando tengamos las pruebas difíciles, que aguantemos, que soportemos. ¿Por qué crees que dice la Biblia? No lo puse aquí, pero dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho, nada se nos podrá separar del amor de Dios. Venga lo que venga, tribulación, prueba, angustia, todo lo que sea, no importa lo que venga, eso no nos va a mover. Pero lo que estoy hablando es que no vamos a evitar. Y muchas veces cuando viene esa prueba a nuestra vida, tenemos que preguntarle a Dios, bueno, ¿y qué con esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Por dónde tengo que ir? ¿O cómo lo voy a arreglar? Pero no sentirnos que Dios nos dejó. Porque cuando viene una prueba, mucha gente dice, ¡ay, es que Dios ya se olvidó de mí! Mira, yo también que ando. ¿Por qué me pasan estas cosas? No, es que no quiere decir que no te va a pasar algo. Si no, imagínate a Pedro, cuando lo crucificaron de cabeza, ¡ay, Señor, ¿y por qué esto? Bueno, no estamos exentos de la gente mala, que nos van a hacer la vida de cuadritos.
Y por último, la santidad tiene un costo. Emprender el camino angosto es difícil, no hay nada fácil en ello. Por hacer lo correcto no nos tienen que premiar y no nos deben de agradecer. ¿Saben? El hacer las cosas correctamente no estamos esperando que alguien nos aplauda. O que alguien diga que estamos haciendo bien las cosas. Es nuestro deber. Como cristianos, es nuestro deber. Amén. Entonces, hay que estar dispuestos a cargar nuestra cruz. El maestro dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 20, recuerden la palabra que les dije, el sirviente no es mayor que su Señor. Si ellos me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. La santidad tiene un costo. ¿Y por qué tiene un costo? Porque a veces nuestra carne tiene deseos. ¿Y cuál es el costo? Nos vamos a tener que privar de esos costos. Yo le decía a Benito, hay trabajos que nos separan de Dios. Hay trabajos en donde la tentación está al orden del día. Y si tú eres una persona que sabes que no vas a aguantar la tentación, que estás en peligro, tienes que tomar decisiones. O te quedas ahí y vas a caer, porque no eres fuerte ante la tentación, o vas a tener que cambiar de trabajo. Pero ¿saben cuál es el peso de la decisión de un trabajo? No nos cambiamos por el billete. Y como decía al principio, a veces es una decisión difícil. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Lo temporal o lo eterno? Y es una lección que tenemos que hacer cada uno. La santidad tiene un costo. Es difícil. Cuidarnos del mundo no es fácil. Las tentaciones, los placeres. Si los placeres no gustaran, no fueran tentaciones. Pero el pecar es sabroso. Tiene un deleite el pecar. Tiene su lado que nos hace sentir bien, que momentáneo. Pero al final de cuentas es engañoso. Y a veces vamos solamente por los placeres momentáneos, placeres terrenales. Y tenemos que decidir qué es lo que queremos. Tomar decisiones, dejar amistades. Hay personas que no te convienen y sigues de ahí de amistad. Hay noviazgos, hay parejas que no te convienen. Pero lo aman mucho. ¿Y eso qué? Ahí podemos ver a quién amas más. Si a la novia o a Dios. ¿Pruebas de fuego? Claro. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Por eso yo le estoy diciendo que la santidad tiene un costo. Pero voy a dejar al novio, es muy guapo. Nunca he visto uno como él. Es el más galán de la escuela, del salón. Nunca me voy a encontrar a alguien como él. Es el amor de mi vida. Mira, cuando Dios te quiere quitar algo, es porque Dios siempre quiere dar algo mejor. Y tú estás acá pensando que es lo mejor. Y caes en una crisis, en una depresión, porque no, es que esto es lo máximo. No te azotes, como dice por ahí, tranquilo. Tienes que tener paciencia. Y Dios a su tiempo te da la bendición. Amén. Dios nos da la bendición. No lo que más amas, escúchame bien, no lo que más amas representa tu bendición. Apúntalo. No lo que más amas representa tu bendición. Pero es que este es el amor de Dios. Dios te dice, pero no es tu bendición. Dios sabe, bueno, algunos saben la historia de un noviazgo que yo tuve. Decía yo. Llegó una persona, un amigo de la infancia. Se encontraron en la calle, la invitó no sé a dónde. En la noche que yo regresé de un viaje a Guadalajara, me dijo ella, estoy
estoy confundido. ¿Cómo que estás confundido? ¿Qué pasa? No, es que encontré a un amigo y ya no sé si sí o si no. Un noviazgo de 4 años. Y cristiana. Y se enamoró de un filisteo que nomás la buena primera llegó. Digo, ¿qué no? ¿Y qué tal si me la hace cuando si yo me hubiera casado con ella? Había lo mejor en ese momento. Pero yo aprendí que no lo que más amas representa tu bendición. Y tienes que soltar. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que sueltes, entonces es porque viene algo mejor para tu vida. Si no viene a mi cosa. ¿Verdad que sí? Miren, cosa chistosa, cuando yo tuve que soltar esa relación, yo caí en una semidepresión. Y yo le hablaba a Rosita. ¡Ah! Pues sí. Nos pasábamos como 2 horas hablando. Fácil. Y los carros, hija, dormir, no. Era pedirle que se espere. No sabe ni dolor. Pero miren, yo sabía y yo no le hablaba por un interés, porque quería, ¿cómo se llama? Sacarme la espinita con ella, ¿no? Muy buenos amigos. Por 1 año, yo la quité a mi casa a comer, porque vivía con otros, de no, vete a mi casa. Mi mamá recordará este año que estuvo Rosita yendo a comer a la casa. Nos regresamos en el camión como amigos. Nada de que yo quería algo con ella y no. Bien amigos. Y bueno, ya eso es otra historia, ¿no? Porque Dios tenía una palabra a través de una persona, y Dios tenía una palabra a través de ella, que Dios estaba trayendo la unidad. Y yo todavía no sé nada. Pero yo obedecí. Yo sentí algo muy bonito que me dijo mi esposa, por eso también. Dice, mira, la otra vez me estaba diciendo tu mamá en la reunión de mujeres precisamente que de todos sus hijos, que sea mi mamá, uno de los matrimonios sólidos que había ella era la Rosita y el mío, ¿no? Es palabras de mi mamá. Pero cuando yo escuché esto, yo puedo decir que es que en realidad esta unión fue de Dios, basado en un dolor que tuve que aceptar, dejar, ¿verdad? Que no representó mi bendición y que ella ahora es mi bendición. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Riquezas? ¿Carro? ¿Una mejor casa que la que tenemos? No. Nuestra oración todos los días es que nuestra familia esté unida. Amén. Y que nos dé salud, nada más. Si nomás hay para frijoles y no hay carro, no hay nada, no importa. Es lo que queremos. Que estemos juntos. Que Dios nos permita tener muchos años. Esa es una bendición para nosotros. Y la otra bendición que yo les decía a Benito en la mañana es esta iglesia. Que esta iglesia es una iglesia en realidad, una iglesia sana. Que nos vamos a esforzar por compartir lo correcto. Que tal vez no nos van a aplaudir mucha gente. Tal vez vamos a ser mal entendidos por lo que estamos hablando. Pero que en realidad nuestro corazón es una sanidad, una integridad dentro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a amarla. Estamos aprendiendo a amarla verdaderamente. Yo, no toda la vida, fui pastor. Yo no soy pastor. Estoy aprendiendo a ser pastor. Es más, a mí ni todavía ni me cae en 20. ¿Qué pastor? ¿Será que me están hablando de otra persona? Pero a mí no. Yo todavía no me caí en 20. Pregúntale a mi esposa, no es humildad lo que le estoy. Es que no me entra eso en la cabeza todavía. Pero yo estoy aquí por obediencia. Comenzamos esto por obediencia. Y cada día Dios está poniendo un corazón para amarnos, para en realidad ser esos pastores que Dios dice que debemos hacer con ustedes. Amén. Vamos a orar.